Los deberes deben cumplirse. No quería ser menospreciado por la sociedad significa que debes optar por cumplir el máximo deber social necesario o responder a la máxima necesidad válida para la sociedad. No quería ser deportado de mi nación significa que debes respetar la Constitución y las ordenanzas que ordenan la nación. No quería ser desheredado de mi familia significa que debes respetar las normas morales de la tradición familiar. No quería perder mi dignidad humana significa que te debes a la identidad íntegra de la naturaleza humana. Comencemos por el principio. Descubre cuál es la identidad íntegra de la dignidad humana. Ignorante es aquel que ignora algo, ¿cierto? Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario y esa razón, al ser satisfecha, lo realiza. ¿De acuerdo? Solo puede realizarse aquello que cumple su deber y satisface a su razón de ser. ¿No es así? Consecuentemente, el ser humano se debe a su razón de ser humano. ¿Y cuál es la razón fundamental del ser humano? ¿Cuál es su identidad íntegra en su dignidad? Si no la sabes, la ignoras. ¿De acuerdo? El ser humano es el único que dice ser lo que no sabe que es o lo que no sabe ser. Y eso es ignorancia. La mayor de las ignorancias, puesto que dice ser sin tener ni idea de lo que es. ¿Cuáles son los deberes humanos? La dignidad se deriva del deber que se ha cumplido. Deberes humanos. Los deberes humanos no son decretados por la mentalidad humana, son derivados de la responsabilidad biológica de la especie y reconocidos por la inteligencia humana, pero no se derivan de la voluntad de un individuo en particular o de un grupo de personas, sino de las ordenanzas derivadas del ordenamiento cósmico que dictaminan y obligan el ser cumplidos por la libre voluntad humana. El ser humano debe cumplirse ajustándose a las normas de la naturaleza de la creación, consecuentemente debe crecer, multiplicarse y ejercer el control y dominio de sus facultades sensibles, cognitivas y creativas, o el celo. El control del celo es fundamental, además de controlar las virtudes y los excesos y carencias instintivas. El ser humano debe responder incondicional y voluntariamente siempre y en todo a satisfacer y ajustar o cumplir la máxima necesidad válida para todo. De ese modo se establece libre. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. El ser humano debe controlar las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, evaluar las consecuencias de sus opciones frente a las alternativas, desarrolla el control de la prudencia. Terminando aquello que inicia, ejerce el control de la suficiencia y controlando la tensión, ansiedad o angustia derivada del diferente o de las diferencias, ejerce el control de las diferencias. De este modo controla y domina la templanza y la firmeza. El ser humano debe controlar el celo emocional, intelectual y motivacional. Debe controlar el recelo derivado de la extensión custodia extrema por el vínculo afectivo, por el sentimiento de violación de la integridad. Debe controlar el recelo derivado de la extensión extrema del convencimiento o de la oposición al criterio particular del individuo. Y debe controlar el recelo derivado de la extensión extrema de la motivación agresiva o impositiva. El ser humano debe controlar los instintos de protección, conservación y reproducción, superando la sensación del miedo derivado de sobreproteccionismo del instinto de protección, superando los apetitos alimenticios, la dependencia aditiva a las sustancias, los excesos o carencias de ejercicio y de descanso. Todo esto debe controlarlo el ser humano. Debe superar la tentación del apetito intergenital prematuro para evitar la violación de los derechos de la mujer o el embarazo no deseado que viola los derechos del niño. El ser humano debe atender, entender y estar atento a las necesidades fundamentales del inmediato, seduciendo con afecto, persuadiendo con la razón y motivando con lo adecuado o ejemplar. El ser humano debe cumplirse en estos 7 deberes para realizarse íntegramente en su dignidad humana y establecer el humanismo exigido por la historia de la humanidad insuficiente y deshumanizada. Estos 7 deberes humanos son un mandato categórico del Código Natural Humano que posibilitan la realización íntegra de la autoestima, autonomía y autoría completa del individuo. Piensa en una sociedad respetuosa de estos deberes y ve si realmente potencian y desarrollan la identidad humana. Los derechos derivados del cumplimiento de estos deberes
se reducen al derecho a la vida, al derecho a la identidad y a la libertad. La dignidad se deriva del cumplimiento de la integridad en la identidad humana. ¿Y qué es esto de la protoconsciencia? La protoconsciencia es la energía estimulante de los impulsos contenidos en todas las especies. Es la energía estimulante de los impulsos de cada especie y es la energía estimulante de los impulsos de cada individuo de cada especie. La protoconsciencia es trina, es una trinidad en su categoría, contiene perceptibilidad, capacidad de recibir, valor o autonomía y presión o respuesta. Dar y responder son los atributos de la perceptibilidad y de la acción. Aquí tenemos la protoconsciencia como la entidad completa de todas las especies, la conciencia de la especie y la subconsciencia del instinto. Y aquí tenemos al Señor que es consciente de esta realidad. El único ser consciente de la naturaleza de la creación es el ser humano. La luz y los ojos, el sonido y el oído, los sabores y el paladar, los olores y el olfato, la materia y el tacto son elementos duales complementarios, no son uno que se transformó en el otro. Luego de improvistas mutaciones ancestrales y por adaptaciones al ambiente, eso es ficción. La protoconsciencia es una suma de elementos duales complementarios verticales de dirección y dirigido y de elementos duales complementarios horizontales genitales. La generacionalidad y la perceptualidad de la protoconsciencia cósmica son aspectos constantes y universales e inexcusables. Toda célula contiene perceptibilidad y genera nuevas posibilidades. La acción de dar y responder es una constante universal y es ley. ¿Qué fue primero, la vista o la luz? ¿El perfume o el olfato? ¿El paladar o el sabor? ¿El tacto o la textura? ¿El sonido o el oído? ¿La necesidad o lo necesitado? ¿El interés o la información? ¿La voluntad o el poder? ¿El deber o el bienestar? ¿Qué fue primero, el valor o el apetito? ¿El valor o el aprecio? ¿La mente o el cuerpo? ¿La naturaleza directiva del instinto o el sistema nervioso? ¿El tálamo o el hipotálamo? ¿La memoria o el conocimiento? Es absurdo pensar que estos atributos sean independientes unos de otros. Es absurdo pensar que la humanidad y sus normas sean accidentes generados por una suerte de magia al azar y espontáneamente. Es totalmente absurdo. Es como decir que el aire y la temperatura son dos cosas distintas e independientes, o que la generación del genoma es independiente del órgano genital. La protoconsciencia y la conciencia colectiva son dos cosas distintas. La conciencia colectiva es una sumatoria de aspectos tradicionales culturales de una determinada sociología. La protoconsciencia es el conjunto de atributos reguladores del conjunto de las especies generadas, por ejemplo, la conectividad, la dualidad complementaria, el dominio sobre el centro, el rechazo al desorden, el proceso de desarrollo en tres etapas, la finalidad específica y el cumplimiento completo del deber ser. Estas normas comunes a todas las especies se deben a la ordenanza que ordena el ordenamiento cósmico, y el conjunto de estas normas o razón de ser, logos, es la protoconsciencia intencional, selectiva y poderosa, el alfa, causa sui, y el omega, el acuerdo de estar en desacuerdo, la igualdad de ser ambas desiguales. Estas cosas son coincidencias, son constantes, son conexiones. La conectividad es el centro motor de la naturaleza. Nos hemos acostumbrado a pensar y analizar en singular, de uno en uno, y la realidad de las cosas es una dual trinitaria. Sin comprender esto, el tipo de pensamiento crítico es únicamente un segmento del conocimiento, una porción de su integridad, no es su identidad completa. Hablamos del agua sin comprender que es una sustancia con el potencial de adaptarse a cualquier forma y que puede transformarse en sólida, líquida y gaseosa además. Hablamos de la partícula sin comprender que es una porción del átomo y que está en constante movimiento. Observamos las cosas sin comprender que existen gracias al sujeto que lo aprecia y que entre ambos, en la apreciación del sujeto al objeto, se establece el valor. El 1, 2, 3 es una constante universal que modificaría y ajustaría el tipo de pensamiento crítico. Por lo demás, ese sentido de crítico en el pensamiento no sería crítico sin comprender esta unidad dual trinitaria en sí misma, porque sin ese factor el producto no sería completo. La evaluación del juicio humano es trina, perceptual, analítica y juzgada. La emisión del juicio se deriva del juicio establecido en base a la moral de la sensibilidad que lo percibe.
El ser humano está compuesto por una naturaleza endógena interna y una naturaleza exógena externa. Ambas naturalezas contienen aspectos de director y dirigido. Ambas naturalezas operan en función de un destino, la función de recorrer una dirección, la dirección exigida por el destino de la concordia con su propia identidad, el destino del reconocimiento de su razón de ser y el destino del cumplimiento de su auténtica función o deber de ser humano íntegro en su identidad y dignidad. La naturaleza endógena del ser humano pretende la unidad en el vínculo reproductor del beneficio conductual, del convencimiento verídico y de la satisfacción emocional. La naturaleza exógena del ser humano pretende el enlace reproductor de la especie, del mantenimiento fisiológico y del sentido de protección. A estas dos naturalezas directivas se las reconoce como conciencia e instinto. La conciencia es celosa del vínculo y el instinto es celoso del enlace. El celo interconector de estas dualidades endógena y exógena es el termostato regulador del funcionamiento natural de ambas naturalezas directivas. Por eso es de vital importancia su completo reconocimiento y dominio. El dominio sobre el celo es responsabilidad absoluta de la conciencia del ser para lograr el destino de ser auténtico, autónomo y autovalente, concordante con la razón que justifica su existir y cumplido en el deber de las funciones naturales que lo justifican satisfecho. La protoconsciencia es una causa de sí mismo en sí misma, como decía Spinoza. Es la energía o la sustancia, que decían los filósofos. Es el pensamiento y la extensión del pensamiento. La protoconsciencia es estimulante y es impulsada o estimulada. Y en esos estímulos existen prototipos en imagen o protoimágenes y especies naturales. Esos son modos de la protoconsciencia. Y la naturaleza directiva inherente a cada especie se relaciona con los prototipos en imagen mediante la perceptibilidad y respuesta o la acción de dar y responder o dar y recibir. El pensamiento y la extensión del pensamiento se basa en lo perceptual, en lo ajustado y lo cumplido, o en lo emocionante, o en lo sensible, en lo cognitivo y en lo productivo, en la emoción, en el intelecto y en la voluntad. El estímulo es intencional, selectivo y poderoso y el impulso es una presión, intensidad y potencia. Esa es la fuerza y el estímulo es la energía. La energía y la fuerza son complementos duales. Presión, intensidad y potencia existen en la fuerza, intención, selección y poder existen en la energía. La naturaleza humana es un compuesto dual trinitario compuesto por la intención de ser apreciador de la totalidad de las especies, por el valor de establecerse y por la conciencia consciente de lo ordenado. La dualidad humana se compone de naturaleza directiva inherente, exógena, física, y de la naturaleza directiva inherente, endógena, psíquica. Mente, instinto o espíritu y materia son dos aspectos de la naturaleza contenidos en la especie humana. La mente conectada con la conciencia original pura, en plenitud, justicia y bienestar, debe ejercer el empoderamiento sobre los instintos, el celo y las virtudes para lograr establecerse plena, ajustada y realizada completamente. El rector de estos dos mundos, libre, autónomo y responsable, junto con el condicionado mecánico o automático, es la conciencia. La conciencia consciente y la subconsciencia rigen al ser humano. La conciencia es una capacidad sensible, estimulante, cognoscitivo, ajustada y motivadora, responsable que mediante el celo alarma de la insuficiencia ante el deber, de la inseguridad ante la razón o de la insatisfacción ante el desagrado. La conciencia es un compuesto de memoria, celo e inteligencia. Inteligencia o sistema operativo evaluativo, celo como termostato del orden y custodio de los excesos o carencias, custodio del cuidado y de la defensa del valor, y memoria autónoma imaginativa. La memoria y la inteligencia, junto con la libertad, autonomía y responsabilidad consciente, son un sistema interdependiente y conectivo. Al indagar en la memoria aparecen ideas nuevas porque nuestra memoria no es una biblioteca de estantes que almacena datos. Nuestra memoria es interactiva. Un recuerdo puede generar múltiples imágenes asociadas. Esas ideas son evaluadas por la conciencia del mismo modo que las relaciones con el ambiente físico son evaluadas por la naturaleza del instinto físico. El instinto reconoce el hambre, la sed, la temperatura, la estimulación reproductora, el cansancio o el aburrimiento, etcétera, etcétera. La conciencia es consciente del valor, es consciente de lo bueno, de lo cierto, de lo necesario y
ante lo malo, lo falso y lo desconectivo, alarma. La voz de la conciencia debería ser superior al apetito del instinto, pero para eso es necesario educarse en la sensibilidad ante la máxima necesidad válida para todo, educarse en el reconocimiento de la máxima razón justa y educarse en la realización del máximo deber necesario. De este modo se adquiere el nivel de conciencia máximo exigido por la naturaleza humana, se adquiere el sentido común. La memoria del ser humano es similar a la memoria del procesador de un ordenador. Los bits, dígitos binarios, corresponden con el dar y recibir de la perceptibilidad y respuesta que se almacenan en una célula de memoria. Esos dígitos binarios corresponden a la dualidad complementaria. La CPU sería la conciencia original del prototipo o cerebro, y la memoria RAM o memoria de acceso aleatorio o DRAM dinámica, caché, correspondería a la conciencia adquirida básica, corresponde a la memoria de cada programa, como las costumbres, por ejemplo. Y la memoria SRAM correspondería con la conciencia adquirida técnica o experta del individuo, corresponde a la especialidad del individuo en su expertise, en su profesión. Y la memoria flash es la más rápida, pero todavía ningún tipo de memoria supera la rapidez de la memoria humana. Curiosamente, cuanto más pequeña es en tamaño la memoria, mayor es en su poder y rapidez. Algo nos indica eso, ¿no es cierto? La conciencia es capaz de percibir, reconocer, razonar y responder acorde con la cognición establecida. No depende del tamaño físico porque no tiene tamaño físico, no tiene dimensiones físicas. El curso sobre la naturaleza humana o comprendiendo la identidad íntegra de la dignidad humana es una consecución de clases para poderte orientar en aquellos aspectos fundamentales de las facultades humanas, como qué es la sensibilidad, qué es la inteligencia, qué es la voluntad, cómo desarrollarlas, cómo motivarnos, cómo interesarnos, cómo ser cada vez más curiosos por aprender cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Yo llevo más de 40 años dándole vueltas a este tema. Metí desde hace tiempo en la filosofía del arte y a través de la filosofía del arte fui buscando la filosofía de la vida porque el arte es hacer artistas y hacer artistas excelentes, admirables y extraordinarios exige salir del ordinario y comprender esos aspectos que nos hacen ser más íntegros en nuestra dignidad humana y en nuestra identidad. Cada uno sufre su crisis de identidad, su crisis motivacional y su crisis existencial acorde con el interés que pueda tener por buscar, por curiosear o por investigar ese tipo de significados. Yo comprendo que no todo el mundo tiene el tiempo necesario para pensar en qué es esto de la sensibilidad, qué es la emoción, qué diferencias hay entre la sensación y el sentimiento, o qué es el intelecto y qué diferencias hay entre la inteligencia y el conocimiento, o qué es la producción o la productividad o la creatividad y qué es aquello que nos estimula a crear. Comprendo que falta tiempo para pensar en estas cosas por la dinámica social. En mi caso he tenido la suerte de la docencia, la suerte de abrir una academia, de estar durante 25 años dando clases a alumnos distintos con distintas caracterizaciones y eso me ha hecho posible descubrir los trastornos de identidad, trastornos de convivencia y en estas clases, en estas conversaciones particulares que hago, en este proceso de desarrollo del conocimiento de la integridad, de la identidad digna del ser humano, explico también cuáles son estas desviaciones o estos trastornos que no necesariamente son patológicos, pero que sí alteran el orden cívico o el orden social o la convivencia humana en la familia y para evitar esos trastornos familiares, comprender cuáles son estos trastornos de comportamiento es algo muy importante. Así es que os dejo y os invito a participar de estas clases particulares y las clases, el horario es flexible, me podéis indicar qué tipo de horario os acomoda y yo me acomodo al horario si es que tengo tiempo también. Eso lo podemos hacer en conjunto. Son clases de 45 minutos, un día o 2 días a la semana, dependiendo del interés que vosotros
tengáis en comprender estos aspectos de la identidad humana, y el tiempo que dure va a ser el tiempo que vosotros sintáis que ya tenéis lo necesario. Así es que os espero. Cualquier cosa me dejáis vuestro teléfono, me mandáis un WhatsApp y nos ponemos en contacto. Muchas gracias, estáis muy bien.